Bien, vamos a continuar con el análisis de nuestra función f de x igual al logaritmo de x más 3. Acá tenemos detallado el dominio que habíamos encontrado, que habíamos deducido de alguna manera, y el conjunto de ceros o raíces, ¿sí?, que habíamos obtenido x igual menos 2. No quise incluir en este momento la ordenada del origen, pero recuerden que la ordenada del origen nos dio un valor que era 1,58, si lo vamos a graficar aproximadamente, ¿no?, entre 1 y 2. Un detalle más, tenemos que tener en cuenta que las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical. Y esa asíntota vertical, ¿sí?, está relacionada con nuestro dominio. Nosotros dijimos que el dominio de esta función es de 3, es mayor a 3, ¿no?, de 3 en adelante, de 3 hacia infinito, ¿sí? Y entonces, justamente en ese valor 3 vamos a tener una asíntota vertical en x igual menos 3, ¿sí? Es decir, aquí en menos 3 vamos a tener una asíntota vertical. Tenemos elementos suficientes para graficar la función, si se quiere. Es decir, tengo aquí en menos 2 la raíz, por aquí en 1,58 la ordenada al origen, ¿sí? Podríamos intuir que el gráfico, si va a ser una curva que va a pasar por esta zona, digamos. Pero me gustaría, tratándose, insisto, de actividades que de alguna manera repasan cuestiones anteriores que hemos visto en quinto año, me gustaría recordar cómo encontrar los conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. Para eso teníamos en cuenta el teorema de Bolzano. Yo después voy a agregar en las actividades un link a una explicación del uso del teorema de Bolzano para que necesite recordarlo, ¿sí? Pero básicamente lo que hacíamos era tener en cuenta cómo quedaba nuestro dominio dividido, ¿sí? Nuestro dominio va de menos 3 a más infinito, pero está dividido, nuestro dominio en x está dividido por esta raíz, en menos 2. Así que tenemos un intervalo que va entre menos 3 y menos 2, y otro intervalo que va desde menos 2 a más infinito. ¿Sí? Habíamos visto el año pasado, y ya digo que les voy a poner unos links ahí para recordar, que lo que tratábamos de ver, o lo que decía el teorema de Bolzano, es que en estos intervalos tratábamos de buscar si para un determinado valor, si la función era positiva o negativa. O sea, si para un valor era positivo, la función era positiva en todo el intervalo. Y lo mismo si era negativo. Entonces consideramos un valor que esté entre menos 3 y menos 2. Yo diría 2,5, menos 2,5, ¿sí? Pero no voy a poner menos 2,5, sino que voy a poner menos 5 medios, que es lo mismo, pero expresado como fracción. O sea, voy a hallar f de menos 5 medios. Entonces reemplazo a menos 5 medios en nuestra función. Esto es el logaritmo en base 2 de menos 5 medios más 3, que resulta ser el logaritmo en base 2 de 1 medio, ¿sí? Menos 5 medios más 3 nos da 1 medio. Y el logaritmo en base 2 de 1 medio es menos 1. Entonces lo que nosotros decíamos
apoyándonos en el teorema de Bolzano, si para un valor del intervalo la función es negativa, ese intervalo es todo negativo. ¿Sí? Después tengo que buscar un valor entre menos 2 y más infinito. Ya lo tenemos como hacíamos el año pasado, es la ordenada al origen. Puedo tomar la ordenada al origen f de 0, que nos dio 1,58. Esta vez un poco por capricho, nada más, lo aclaro. Voy a tomar f de 1 para encontrar un número redondo. Ahora van a ver por qué. F de 1 es el logaritmo en base 2 de 1 más 3, o sea, el logaritmo en base 2 de 4, que es 2. ¿Sí? De todas maneras, ya sea con f de 0, que nos da 1,58, o con f de 1, que nos da 2, en ambos casos llegamos a que obtenemos un valor positivo. ¿Sí? Entonces, nosotros acá confirmamos que entre menos 3 y menos 2 la función es negativa, está por debajo del eje X. Y que entre 2 y 3 la función es positiva, está por encima del eje X. Digamos que acá estuviera 1,58. Entonces la curva, efectivamente, la curva de la función va a ser asintótica en menos 3, va a pasar por 2, va a pasar por 1,58 y va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, este cálculo, ¿sí?, es solo como para confirmar lo que nosotros ya sabíamos, que iba a pasar por esta raíz y por esta ordenada al origen, y tenía esta asíntota. Pero tenemos manera, ¿sí?, de reconfirmar lo que nosotros podíamos intuir antes de determinar el conjunto de positividad y negatividad. Tenemos que poder manejar estas herramientas que a lo mejor se superponen en el análisis una con otra, pero nos sirven para reconfirmar lo que estamos calculando. Bien, análisis final. ¿Qué nos quedó? El dominio de la función. ¿Sí? Dijimos que está escrito acá, pero lo volvemos a repetir a modo de síntesis, de menos 3 a más infinito. La imagen de la función. La imagen de la función la pensamos desde el gráfico, si quieren, ¿sí? Pero vemos que tenemos, recuerden que la imagen son todos los valores que puede tomar la variable y, la variable dependiente. Entonces, vemos que tomamos valores de y que van desde menos infinito hacia más infinito, porque esta función sigue creciendo y sigue tomando valores hacia más infinito en la y. Entonces, si ponemos desde menos infinito hasta más infinito, no está mal, pero hay una manera más concreta de expresar eso, que es decir, bueno, son todos los números reales, ¿sí? Todos los reales. Después tenemos el conjunto de positividad. Conjunto de positividad nos quedó este intervalo, de menos 2 a más infinito. Es posible verlo en el gráfico, pero nosotros podemos determinarlo aún sin conocer el gráfico. Conjunto de negatividad, entre menos 3 y menos 2, este intervalo. Y bien, y dos conjuntos de los cuales no habíamos hablado en esta función todavía, el intervalo de crecimiento. Esta función solo crece, ¿sí? No hay una parte donde decrezca. Así que en todo nuestro dominio, es decir, desde menos 3 hasta más infinito, crece. Y el intervalo de decrecimiento es el conjunto vacío. En ningún momento decrece. Esto mismo nos pasaba con las funciones exponenciales, con las cuales, como ya les dije en actividades anteriores, la función logarítmica está relacionada. O sea,
estas funciones solo crecen o solo decrecen. Si les hubiera dado un ejemplo donde la función tomaba esta forma, ¿sí?, hubiéramos puesto que la función solo decrecía durante nuestro dominio y que no tenía crecimiento, ¿sí? Bien, este es un resumen como siempre. Si hay alguna duda me lo consultan a través del Classroom.